Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar especial, hoy titulado Presentamos Darwin X Explorer. Hoy es jueves 27 de diciembre del 2018. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues aquí estamos, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hoy damos el webinar entre yo y Andrés. Preséntate un poco, Andrés, para que te conozcan los oyentes, los seguidores. Bueno, pues yo soy Andrés Hernández, muchos me conocen como el cuantitativo, muchos de los que por lo menos han saludado ahí en el chat, pues son conocidos míos, sobre todo a través de los grupos de Telegram, donde más me muevo. Administro un grupo de trading algorítmico con 1.200 personas aproximadamente. Soy empresario, soy trader algorítmico, todo mi trading lo baso en análisis cuantitativo, en análisis de series temporales de precios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues he sido alumno de hecho, me entré en este mundillo gracias de la mano de Yuri, empecé estudiando con él. Y bueno, pues de eso ya han pasado unos cuantos años y bueno, aquí estamos ahora juntos desarrollando este proyecto que os venimos a presentar. Así que bueno, pues bienvenidos a todos y estoy disponible para vosotros en Twitter, en Telegram o donde vosotros tengáis a bien. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, tanto si estáis en directo como si estáis viendo esto grabado. Muchas gracias a ti, Andrés, por estar hoy con nosotros. Tenemos también con nosotros que irá contestando algunas de vuestras preguntas por privado a UFX Trader a través del chat, moderando las preguntas que nos enviéis, porque hoy sois muchos los que estáis aquí. Hay mucho interés con este tema. Y vamos a comenzar ya con él. El índice que tenemos previsto es este, básicamente, que es, vamos a comenzar hablando para los que andéis un poquito más despistados o no conozcáis todavía lo que es la iniciativa DarwinX, os vamos a comentar qué es DarwinX. En segundo lugar, hablaremos de qué es Darwinizate, que es esta iniciativa que llevamos entre Forex Duet, entre el cuantitativo y entre UFX Trader, entre los tres. En tercer lugar, entraremos a desvelar qué es Darwin Explorer, qué funcionalidades va a tener, por qué decidimos desarrollar Darwin Explorer, quién va a poder usarlo y cómo, el cuándo también, es decir, cuándo pensamos lanzarlo para que comencéis a usarlo y cómo vemos el futuro de Darwin Explorer a lo largo de este año, cuáles serán los siguientes pasos, ¿no? Una vez que ya esté andando. Ya veréis que os vamos a contar cosas muy interesantes porque todo esto es muy nuevo. Llevamos meses trabajando duro en todo lo que vais a ver hoy. Creemos que es un salto de nivel muy importante dentro del mundo DarwinX. Queremos estar ahí en la vanguardia del desarrollo de nuevas herramientas sí, de nuevas herramientas para que los inversores y quizá en el futuro también los traders eh, que trabajamos en DarwinX o que operamos en DarwinX, pues podamos sacar el máximo partido de ese nuevo mercado que es el mercado DarwinX. Vamos a comenzar, por tanto, muy rápidamente hablando de qué es DarwinX, pero bueno, que sepáis que hemos hablado de DarwinX tanto en los podcasts como en distintos webinars que hemos ofrecido y por lo tanto seguramente todos los que estáis aquí, o si no, la inmensa mayoría lo conocéis, pero vamos a repasarlo muy rápidamente, de forma muy resumida, sin entrar demasiado a fondo, porque en realidad daría para muchísimos webinars hablar a fondo de lo que es DarwinX, ¿no? Básicamente, DarwinX es una plataforma que acerca a traders e inversores, es decir, pone en contacto a traders e inversores de tal manera que los traders se benefician de conseguir atraer capital inversor y por lo tanto apalancar, aumentar sus posibilidades de vivir del trading gracias al rendimiento que consiguen para esos inversores, del que consiguen un 20% de performance fee siempre y cuando consigan rentabilidad para los inversores y los inversores por su parte se benefician de unas rentabilidades que normalmente pues no es fácil conseguir o un tipo de producto de inversión que no es fácil de conseguir
para el inversor particular, que normalmente hasta hace muy poco estaba más bien restringido a inversores pues, institucionales y de cierta cualificación, ¿no? De esta manera pues, pueden conseguir diversificar sus inversiones en traders, con todo lo que ello conlleva de descorrelación con los mercados a nivel general, y conseguir unas rentabilidades pues algo superiores a lo que serían los fondos de inversión clásicos, pero también con un riesgo medio alto, ¿no? Con el riesgo equivalente a, pues al mercado bursátil aproximadamente, ¿vale? Entonces, básicamente es eso, nació como una plataforma para que los traders pudieran de una forma legal y transparente, pero protegiendo al mismo tiempo su propiedad intelectual, pudieran captar capital de inversores y que los inversores pudieran seleccionar aquellos traders más interesantes o aquellas estrategias de aquellos traders más interesantes con toda la información posible para que el trader no lo pudiera engañar con técnicas de espejismos estadísticos o de martingalas o de multitud de técnicas que hay de mostrar resultados que realmente no son más que espejismos y que luego terminan pues reventando la cuenta, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo correctamente es crear herramientas de diagnóstico de las estrategias que vayan mucho más allá del análisis, del simple análisis de rentabilidades, ¿no? Eso lo ha conseguido Darwinex y eso permite precisamente que los inversores pues, puedan analizar, ¿no? Y de esta manera consigues, si te pones a analizar las estrategias que cotizan en Darwinex, pues consigues de una forma relativamente fácil detectar si los resultados realmente son porque detrás hay una calidad de trading, o porque o simplemente hay suerte o simplemente hay un espejismo estadístico, como digo, o una martingala. Es decir, consigues detectar el talento muchísimo mejor, distinguir aquellos traders que realmente están obteniendo rentabilidades del mercado por su talento como traders, ¿no? Además, los incentivos entre traders e inversores, y esto es muy, muy importante y yo creo que es lo que les distingue de cualquier otra supuesta iniciativa parecida, que en realidad no se parecen en nada, es que los incentivos entre inversores y traders están alineados. Hasta ahora, todas estas iniciativas similares, lo que se llama el copy trading o el social trading, que no es lo mismo que hay en Darwinex, pues tienen un problema, tienen una asimetría de incentivos, porque en realidad se incentiva que el trader y la misma plataforma operen excesivamente apalancados, porque en realidad van a cobrar comisiones igualmente gane o no gane el inversor. Y esto no puede ser. Es decir, que el trader y la plataforma gane dinero, haga lo que haga el inversor, pues no alinea los incentivos, ¿no? En Darwinex el trader solo gana dinero si sus inversores ganan dinero. Por lo tanto, le va a interesar hacer las cosas bien en el largo plazo, ¿no? Además de que si no hace las cosas bien en el largo plazo, las herramientas de diagnóstico lo van a detectar y los inversores lo pueden detectar, ¿no? Y no conseguirá atraer capital. Fijaos casos como este, extraído hace algún tiempo de MyFXBook. Este fue una estrategia de trading que en su momento cotizaba en MyFXBook, que tenía mucho éxito porque, claro, la gente veía la curva roja de capital y decían, uy, qué suavecita, qué bien, esto siempre gana, esto siempre gana. Para el ojo más experimentado veía la curva naranja de debajo, la curva amarilla, y te dabas cuenta que algo había, ¿no? Que algo estaba ocurriendo, ¿no? Pero no tienes mucha más información en MyFXBook. Hay algo más de información, pero no mucha más. Con lo cual es mucho más difícil detectar aquellas estrategias como esta, que al final lo único que están haciendo es comprar tiempo aplicando técnicas oscuras. Vamos a llamarle black trading. Yo creo que no se ha utilizado este término nunca, pero vamos a inventárnoslo a partir de ahora, aplicando técnicas de black trading y que acaban cargándose la cuenta y arrastrando con ello a todos los inversores que van detrás, ¿no? Pero a ellos les da igual,
porque como son usuarios anónimos y mientras han ido cobrando las comisiones de ejecución de las operaciones de los inversores, pues les da igual, ¿no? Entonces, evidentemente, este modelo no es sostenible y queda resuelto con la idea de DarwinX, ¿no? Máxima transparencia en la diagnosis, mientras se protege, al mismo tiempo que se protege la propiedad intelectual de los traders, ¿no? Y lo que es más importante, están completamente regulados por la FCA del Reino Unido, tanto como brokers como gestora de capital, y eso es una garantía tanto para los traders que participan ahí como para los inversores que participan ahí. ¿Vale? Entonces, ante un escenario así, cuando conocimos DarwinX nos dimos cuenta que no solo nos interesaba como traders particulares que somos participar dentro del mundo DarwinX, sino que puesto que llevamos tantos años dentro del mundo del trading y las hemos visto de todos los colores y sabemos lo sucio y lo tramposo que puede ser este mundo, creíamos que el mundo del trading de particulares era mucho mejor si una iniciativa como la de DarwinX tenía éxito y acababa siendo replicada de alguna manera o el resto de la industria acababa siguiendo este tipo de modelos, ¿no? Es por eso por lo que nos decidimos en su momento apoyar esto que hemos dado en llamar el movimiento DarwinX y decidimos pues crear todo tipo de iniciativas para apoyarlo, ¿no? Bien, y estas de las que vamos a hablar hoy son precisamente iniciativas que apoyan el movimiento DarwinX, que apoyan el desarrollo de DarwinX, pero que nos benefician a todos. Nos benefician a los traders, nos benefician a los inversores y por lo tanto os pueden beneficiar a vosotros, ¿no? Bien, la segunda parte en la que os quiero hablar, antes de dar paso a Andrés para que nos hable de Darwin Explorer, es qué es Darwinízate, porque hay veces que la gente se confunde. DarwinX, Darwinízate, son palabras muy parecidas, ¿no? Pero realmente Darwinízate, pues la misma palabra ayuda a entender que lo que estamos es casi con el nombre pidiendo una llamada a la acción, haciendo una llamada a la acción, animando a que la gente se apunte a DarwinX, ¿no? Precisamente para apoyar este movimiento. Entonces, ¿qué es Darwinízate? Bueno, Darwinízate es la unión de fuerzas de tres partes. De una parte, ForexUET, a la que yo represento. De otra parte, YoFX Trader, que le tenéis ahí está hoy con nosotros moderando las preguntas por privado. Y en tercer lugar, y desde el mes de julio aproximadamente, se unió al equipo Andrés, el cuantitativo, precisamente con la finalidad de completar un equipo con los conocimientos suficientes para poder desarrollar todas las ideas que teníamos respecto a lo que vamos a ver hoy, respecto a la posibilidad de desarrollar tecnologías, herramientas que nos pudieran analizar con mucha más profundidad tanto las estrategias que cotizan en DarwinX como las carteras que podemos crear y demás, ¿no? Hacía falta un conocimiento bastante avanzado que Andrés nos lo proporcionaba y bueno, en el caso de los tres pilares que sustentan Darwinízate, ForexUET, YoFX Traders y el cuantitativo, pues los tres hemos bebido la misma fuente que es el mundo ForexUET. Tenemos los valores y la forma de ver el mundo del trading muy alineados. YoFX Trader también ha sido alumno nuestro de ForexUET Academy y Andrés, como ha comentado al principio, pues también, ¿no? Nos conocemos ya desde hace unos cuantos años. Tenemos una forma de ver el mundo y el mundo del trading muy similar y la verdad que es todo un lujo trabajar con ellos porque os aseguro que hay mucho talento detrás. Bien, Darwinízate, cuando lo lanzamos con la idea de crear valor añadido a la gente que referíamos a DarwinX. Es decir, queríamos colaborar con el movimiento DarwinX, presentamos a usuarios a DarwinX, a clientes a DarwinX. DarwinX acaba compartiendo parte de las comisiones que consigue o que termina consiguiendo con esos clientes, con esos usuarios, ya sean traders o inversores, acaba compartiéndolo con nosotros y nosotros queríamos
devolver el máximo de valor añadido a nuestros usuarios para que no fuera simplemente una actividad de introducción, de presentarte y ya está, ¿no? Sino que fuera una apuesta para aportar valor añadido de forma continuada a nuestros usuarios y no solo al principio, ¿no? En un primer momento lo resolvimos con la web Darwinizate, que la tenéis en darwinizate.com. Y en esta web, bueno, es una web de contenidos, básicamente tiene distintos tipos de contenidos. El acceso a esta web es completamente restringido y exclusivo solo para aquellos usuarios que se han dado de alta en Darwinex a través de nuestro enlace, a través de nuestra referencia de afiliados con Darwinex. Luego contaré cómo funciona. No tiene ningún coste para los usuarios porque ya digo que es Darwinex quien nos ayuda a financiarlo con parte de las comisiones de esos usuarios. Y cuando creamos esta web lo hicimos pensando en que hubiera contenidos en esta web que ayudaran a la gente a arrancar en el mundo Darwinex, ¿no? Es decir, que hubiera tutoriales, que hubiera análisis de Darwins o estrategias, que hubiera noticias sobre Darwinex, que hubiera foros en los que los usuarios pudieran preguntarnos cosas y preguntarse cosas entre sí y ayudarse mutuamente, ¿vale? Y esto es precisamente lo que es ahora mismo Darwinizate, donde tenemos una sección de tutoriales, que es esta sección que veis aquí en pantalla, donde pues a mí personalmente los dos artículos que últimamente más me gustan o creo que más valor aportan son, por ejemplo, este de impuestos en Darwinex, porque no solo es interesante para entender el mundo de los impuestos en Darwinex, sino también el mundo de los impuestos en el trading, ¿no? Pues, evidentemente, dentro de la demarcación fiscal de España, para otros países pues cambia, ¿no? Pero se hizo una consulta a un asesor fiscal y en función de eso se desarrolló este artículo. Luego este otro artículo también está muy bien, el de apalancamiento en la inversión en Darwins, cómo funciona el apalancamiento de la inversión que hay en Darwinex, que se puede apalancar la cartera por 2, es lo mismo o no es lo mismo que un bar del 20%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de contenidos que son, algunos son básicos y otros pueden ser un poquito más avanzados, los tenéis en esta sección de tutoriales en Darwinex. Luego tenemos la sección de actualidad Darwinex, donde vamos contando noticias sobre el mundo Darwinex, ¿no? Aquí anunciamos cuando creamos el grupo de Telegram, del que luego mencionaré cómo podéis acceder a él. También anunciamos la noticia de cuando Andrés se incorpora al equipo, etcétera. Luego tenemos una sección, quizá la más popular, que es la de los Darwins analizados. Y quiero aquí recalcar una cosa, son Darwins analizados, no recomendados. Nosotros no recomendamos la compra de ningún Darwin, ni de la creación de ninguna cartera de Darwins. Nosotros lo que hacemos es analizar aquellos que nos llaman la atención y que creemos que o bien vamos a comprar nosotros mismos o bien a lo mejor en un futuro los estamos siguiendo y a lo mejor en un futuro nos planteamos comprarlos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esos análisis están disponibles para todos los usuarios registrados en la web. Os aseguro que son análisis bastante detallados. Voy a poneros algún ejemplo. Por ejemplo, este de aquí de UYZ. Pues siempre empezamos con un resumen, con los atributos invertibles principales, ¿no? Que es lo que nos llama la atención de esos atributos invertibles. Hacemos un análisis del riesgo de ese Darwin, de la estabilidad de ese riesgo, perdón, de la estrategia subyacente. Hacemos un análisis también de uno de los aspectos que más nos gusta, que es analizar, que es el criterio de la exclusión favorable y adversa, que es esta de aquí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, veréis el Trading Journal, buscamos a ver si hay picos de apalancamiento que llamen la atención y puedan hacer pensar que hay estrategia de martingala de fondo.
analizamos la correlación entre la estrategia y el Darwin. Como veis, está bastante desarrollado la consistencia, escalabilidad y divergencia, etcétera, ¿no? Y al final, pues unas consideraciones finales con los puntos fuertes y los puntos débiles desde nuestro punto de vista del Darwin en concreto que estemos analizando. Insisto, analizando, que no recomendando. Tenemos una sección de foros con distintos hilos para tratar distintos temas y uno de esos hilos es precisamente nuestra propia cartera. ¿Por qué invertimos nosotros en nuestra propia cartera y vamos comentando los resultados que salen de la misma, sean buenos o sean malos? No con la finalidad de que nadie replique esa cartera, aunque quien quiera puede hacerlo, evidentemente, sino como forma de investigar nosotros mismos como inversores y de sacar nuestras propias conclusiones para seguir aprendiendo con DarwinX y poder seguir mostrando análisis, ir contando nuestra experiencia para que la gente aprenda también de esa experiencia, ¿no? Y en ella estamos arriesgando nuestro propio capital y nuestro propio dinero, pero pensando que así mucha más gente puede aprender, ¿no? ¿Vale? Por último, comentar, antes de pasar a explicar rápidamente cómo os podéis dar de alta en Darwinizate, que tenemos un grupo de Telegram de Darwinizate. Si ponéis Darwinizate en Telegram os saldrá, pero voy a hacer algo mejor. Os voy a poner aquí mismo en el chat a las personas que estáis en directo y a los que estáis viendo el webinar grabado. Ahí está, en el chat lo tenéis. Los que lo estáis viendo grabado lo veréis debajo en la descripción del vídeo. Tendréis el enlace al chat al grupo de Telegram. Tenemos más de 1020 usuarios registrados actualmente y ahí pues podéis contactar con nosotros y con otros usuarios de Darwinizate. Pero bueno, que sepáis que en ese grupo aceptamos tanto a miembros registrados de Darwinizate como a miembros que simplemente quieran conocer un poco más sobre el mundo DarwinX o sobre el mundo Darwinizate, ¿vale? Está abierto a todo el mundo. Bien, pero la web sí que requiere de invitación o de un proceso de registro. Es un pelín no complicado, pero sí que tiene varios pasos porque es un proceso manual, no existe una integración tecnológica entre nuestra web y DarwinX. Es algo que hemos estudiado con ellos alguna que otra vez, pero no es fácil, tiene implicaciones no solo tecnológicas, sino legales también, ¿no? Entonces no es fácil hacerlo, pero sí lo hacemos de forma manual con un poquito de vuestra ayuda. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es darse de alta como usuario en DarwinX con las invitaciones que hay en la web de Darwinizate. Una vez que ya tienes un usuario en DarwinX, solicitas el alta en darwinizate.com. El siguiente paso tendrás que confirmar el correo electrónico que te llegará a tu buzón de correo con el correo que has aportado y tendrás que esperar esa aprobación manual que haremos en la que comprobaremos que efectivamente el usuario coincide. Os pedimos que el usuario en Darwinizate sea el mismo que en DarwinX porque comprobaremos que el usuario está registrado en DarwinX con nuestro enlace y a partir de ese momento os daremos acceso a Darwinizate. Bien, vamos a hablar ahora de Darwin Explorer y antes de dar la palabra a Andrés, quiero contar por qué se nos ocurre esta idea de Darwin Explorer, ¿no? He comentado hace un rato que queríamos crear un valor añadido de forma continuada a los usuarios que presentamos a DarwinX. Es decir, no queríamos que simplemente fuera pulsar un enlace y ya, queríamos que hubiera mucho más, ¿no? Y es algo en lo que trabajamos constantemente y prueba de ello es lo que os vamos a explicar hoy, Darwin Explorer, ¿no? Entonces, es verdad que la web Darwinizate, cuando no tienes ni idea de DarwinX, si vienes desde el principio, pues es de gran ayuda, porque no tienes ni idea, eres un novato del mundo DarwinX y te ayuda, ¿no? Pero es verdad también que a medida que empiezas a conocer más sobre el mundo DarwinX, pues se te puede quedar
pues un poco pequeña, ¿no? En el sentido de que necesitas algo más, ¿no? Llega un momento que cuando ya llevas tiempo usando Darwinex, te vas convirtiendo en un usuario un poquito más avanzado y necesitas más, ¿no? Entonces, en ese sentido se nos ocurrió que teníamos que crear una herramienta tecnológica, que ahora nos va a explicar Andrés, que nos permitiera hacer muchas cosas dentro del mundo Darwinex y que le permitiera hacer, luego nos contará Andrés a quién podrá acceder a esta herramienta y cuándo, pero ya os aseguro que va a permitir sacarle mucho jugo a nuestras inversiones en Darwinex y al mundo Darwinex. Es, digamos, una nueva revolución dentro del mundo Darwinex porque cambia mucho la perspectiva en la que trataremos con el mercado Darwinex a partir de ahora. Y yo creo que sin más, Andrés, te voy a dar pantalla, te voy a dar la palabra. ¿Estás por ahí? Muy bien. Sí. Estoy por aquí. Venga, pues te voy a hacer presentador. Déjame que te busque. ¿Dónde te tengo? Aquí. Convertir en presentador. Ahí está, te llegará la petición. Por aquí. Vale, estoy viendo tu escritorio. Escritorio así como con un fondo de telita verde, azulito verde. Vale. Se ve un escritorio limpio, ¿no? Sí, de momento limpio. Vale. Muy bien, pues retomo yo sigo yo con la presentación, con tu permiso, allá voy. Bueno, pues empezamos con las funcionalidades de la aplicación web. Será una aplicación web, Darwin Explorer será una aplicación web que nos permitirá a todos acceder a través de cualquier navegador, bien sea de escritorio o bien sea a través de un dispositivo móvil, porque será una aplicación totalmente responsive. Entonces, o sea, que se puede ajustar a cualquier tipo de pantalla, nos permitirá acceder a estas funcionalidades que vamos a explicar a partir de ahora, ¿vale? La aplicación está inicialmente en su primera fase, porque luego habrá otras. En su primera fase la hemos querido dividir en tres, digamos, ¿cómo llamarlo? En tres secciones, ¿vale? Y la primera sección es la sección de los filtros. Para poder buscar Darwins, y alguno ya estará pensando que, como no podría ser de otra manera, que esto de los filtros ya existe en Darwinex. Por ejemplo, podemos filtrar por D-score, podemos filtrar por cualquier tipo de nota o atributo, podemos filtrar por la rentabilidad de un Darwin, podemos establecer los diferentes criterios de drawdown en los diferentes periodos que estipulemos y así un largo etcétera, perdón. Del orden de, si mal no recuerdo, 24 o 25 tipos de filtros aproximadamente que ya existen en Darwinex y que también van a existir en nuestra aplicación. La pregunta es, bueno, ¿para qué quiero yo esto si ya lo puedo encontrar en Darwinex? Bien, pues hemos añadido a todo lo que son los filtros que Darwinex nos ofrece, hemos añadido del orden de 20 filtros más. Entre esos filtros en que se encuentran, por ejemplo, los activos operados por el trader, si es que, en este caso concreto, si es que el trader no tiene esa parte oculta, porque es cierto que Darwinex permite la posibilidad de ocultar el tipo de activo que se está operando, ¿vale? Pero en el supuesto de que no estuviese oculto, podríamos, podríamos buscar o filtrar, mejor dicho, determinados Darwins en función del tipo de activo que estén operando y esto en un momento dado incluso pues, nos puede servir también para descorrelacionar nuestros portfolios o nuestras carteras, ¿vale? Por ejemplo, el porcentaje de operaciones ganadoras o varias, por ejemplo, el retorno o el drawdown de la estrategia subyacente, es decir, no del Darwin. Esto quizás es un poquito más complicado para el que no tenga conocimiento de lo que es la plataforma Darwinex, pero bueno, básicamente todos los filtros están centrados principalmente en lo que es el Darwin, que es aquel activo que el inversor compra, el activo que el inversor, el activo cotizable, digamos, y la estrategia subyacente, pues es la estrategia, digamos, sin pasar por ningún tipo de filtro, lo que es la estrategia pura y dura del trader. Y a veces es muy interesante ir a aquella estrategia en busca de determinadas
bueno, pistas de cara a analizar o de tener un análisis más profundo de lo que puede ser la operativa en general del trader en el que queremos invertir. No es que invirtamos en el trader, sino que invertimos en su Darwin, pero bueno, que nos puede ofrecer cierta información de bastante interés, ¿vale? Por ejemplo, se nos ha ocurrido meter este filtro, el porcentaje de operativa por sesión, pues ya sabéis, porcentaje de operativa por sesión asiática, sesión americana, europea, y de esta manera incluso poder trabajar en diferentes horarios con diferentes Darwins, por ejemplo, diferentes ratios financieros, ¿vale? Como podría ser el ratio de Sharpe, el ratio de Sortino, etcétera, etcétera. Y este es, bueno, obviamente hay muchos más. Os acabo de decir que hay del orden de 20 filtros adicionales, pero hay uno que marca la total diferencia y es el siguiente, es la fecha de aplicación. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues además de tener estos cerca de 50 filtros, criterios de filtrado, mejor dicho, la fecha de aplicación es ni más ni menos que un filtro adicional que nos permite, a diferencia de lo que ocurre en Darwinex, nos permite seleccionar la fecha en la que nosotros queremos en la que queremos aplicar los criterios de filtrado, ¿vale? Porque actualmente cuando nosotros entramos en la página web de Darwinex y empezamos a trabajar con los diferentes criterios de filtrado, el sistema de Darwinex nos va, digamos, a mostrar los Darwins, que cumplen esos criterios, ¿vale? Que cumplen que tienen una determinada nota de experiencia, que tienen una determinada nota de Discord, que tienen un drawdown máximo del 15%, etcétera, etcétera. Pero claro, siempre en la fecha actual, en la fecha a día de hoy, en el momento actual. Y entonces, nosotros hemos optado por que esta fecha sea opcional, es decir, podemos filtrar los Darwins como si estuviésemos tratando pues exactamente igual que en Darwinex con la fecha actual, o podemos decir que queremos conocer cuáles son los activos, los Darwins que tenían determinadas notas, determinados atributos, determinados X, lo que queramos, en una fecha concreta, ¿vale? Y esto tiene una aplicación posterior tremenda, porque nos permite luego crear carteras con esta información, pero no con la información presente, sino con la información pasada. ¿Para qué? Pues para poder luego proyectar o simular esas carteras. Es decir, si yo filtro, por ejemplo, con 6 o 7 filtros, obtengo un determinado número de Darwins y con esos Darwins creo una cartera, que ese va a ser un poco el funcionamiento de la aplicación, ahora os enseñaré unas capturas, pues lo que me permite es que si yo esos Darwins, ese filtro ha sido ejecutado a fecha 1 de enero de 2016, pues lo que es la gráfica del equity, la suma de lo que son los diferentes Darwins, ¿vale? Lo que sería el retorno de la cartera del inversor, voy a ver lo que ha pasado desde el 1 de enero de 2016 hasta el momento actual. Pero recordemos que estamos, digamos, como lanzando hacia el futuro entre comillas, porque obviamente es pasado, ¿no? Pero estamos lanzando lo que se llama en estadística un out of sample o un fuera de muestra para validar de alguna manera si aquellos criterios que nosotros hemos elegido tienen cierto carácter de predicción y si nos pueden funcionar de cara al futuro. Entonces, esto cambia completamente lo que son las reglas de juego en este sentido y nos permite pues jugar con el presente y con el pasado para luego proyectar esos resultados, ¿vale? Esto en cuanto a los filtros, que sería lo que es el primer bloque de la aplicación. Gracias a estos filtros podemos buscar determinados Darwins y luego esos Darwins, o todos de golpe, imaginaos que hemos hecho un filtro y obtenemos un total de 12 Darwins, pues esos 12 Darwins de golpe, podemos quitar uno, podemos añadir otro, eso es totalmente libre. Podemos convertirlos en una cartera, que sería el segundo bloque de la aplicación, ¿vale? Las carteras no son ni más ni menos que, a ver, que voy a mover aquí una cosita que no me deja ver, ya está. Las carteras son el sistema que nos va a permitir ver cuál es el retorno de una posible inversión en el último año, en los últimos 2 años o en el tiempo que nosotros consideremos, porque también va a ser un elemento que podamos configurar nosotros de forma personalizada. Entonces, por un lado, lo que son las carteras nos va a permitir simular, como comentaba anteriormente,
simular esos rendimientos, simular qué hubiese pasado si yo hubiese invertido durante un año o durante 6 meses en unos determinados Darwins, junto con el rendimiento, pues obviamente vamos a tener acceso a todo lo que es la tabla de rentabilidades mensuales y anuales, a varios ratios financieros de interés, vamos a tener acceso a todo lo que es la gráfica del drawdown, etcétera, etcétera. Entonces, para poder nosotros estudiar en tiempo real, además, porque cada vez que nosotros entremos en cada una de las carteras que nosotros tengamos, podremos ver cuál es la evolución en tiempo real de todas y cada una de esas carteras, sin necesidad de tener una cuenta demo en DarwinX, que os recuerdo que, por lo menos de momento, pues solo nos permiten tener una cuenta demo por usuario, ¿vale? Entonces, como os comentaba, pues otra de las características de este bloque son pues precisamente esto que os decía, las listas de seguimiento o los favoritos. Podemos crear carteras, las carteras no son más que listas, ¿no? Listas de Darwins, donde podemos meter Darwins que cumplen ciertos criterios o simplemente a una cartera la podemos llamar pues cartera de favoritos o lista de seguimiento y ya está, porque cada uno podrá llamar a sus carteras pues como más le convenga y como mejor le parezca, ¿vale? Nos permite, como ya comentaba también, este bloque de las carteras hacer forward test. Es esto que os comentaba, para el que no lo conozca, de poder lanzar hacia el futuro, repito, futuro entre comillas, de poder proyectar cuál hubiese sido la trayectoria de el rendimiento, cuál hubiese sido el performance, si lo queremos llamar así, de esa cartera desde el punto inicial en el que nosotros establecimos lo que son los filtros, ¿no? Desde el punto inicial en el que elegimos un determinado número de criterios y en base a eso pues se proyectó la cartera, ¿no? Que esto no se puede hacer, en DarwinX. Actualmente en DarwinX, como os comentaba anteriormente, pues tú eliges determinados criterios y en la herramienta de backtesting que tienen, pues esos criterios siempre están buscando Darwins que los cumplen en el momento actual. Entonces, claro, cuando tú proyectas eso, bueno, no hay nada que proyectar porque lo estás haciendo en el momento actual, ¿no? Pero cuando tú estás viendo lo que es la simulación, entre comillas, de lo que ha sido, no de lo que hubiese sido, sino de lo que ha sido esa cartera compuesta por esos Darwins, pues claro, es un poco a toro pasado. O sea, hay cero capacidad predictiva. No sabes si los criterios que estás utilizando o los filtros que estás utilizando en el futuro te van a reportar o no rentabilidad, si van a ser buenos o no. No te permite jugar con datos del futuro, repito de nuevo, entre comillas, futuro, para poder calibrar de alguna manera los filtros que en verdad sí que nos pueden devolver o escupir, entre comillas, también pues esos resultados que nos interesan. Por otro lado, pues cada una de esas carteras tendrá sus ratios financieros y una serie de estadísticos pues de interés, ¿vale? Y la tabla de correlaciones, que tan importante es. La tabla de correlaciones ya lo explicaremos en su momento, pero vamos a utilizar lo que es la fórmula típica de... En realidad hay tres formas, perdón. Hay tres formas de calcular las correlaciones, pero bueno, en su momento explicaremos, intentaremos ser explicaremos mucho la forma en la que calculamos todo lo que son ciertos estadísticos o ciertos ratios para que todo el mundo sepa qué es lo que está obteniendo. Y hago esta aclaración porque precisamente no vamos a utilizar la forma en la que DarwinX calcula las correlaciones, pues porque para eso ya está DarwinX. Y de lo que se trata es de ofrecer algo que pueda aportar un valor añadido real y que sea diferente en este sentido. Siempre, evidentemente, que aporte algo, pues eso, de valor de verdad, ¿vale? Bien, esto en cuanto a lo que son las carteras. Seguimos dentro de la primera fase, que os hablaba que la aplicación va a tener una primera fase y dentro de esa primera fase teníamos, como os comentaba, tres bloques: los filtros, las carteras y, por último, lo que llamamos las alarmas, ¿vale? Que esto es algo que se ha pedido mucho y que es algo que nosotros también queremos lanzar en esta primera fase. Alarmas, pues tenemos listadas pues del orden de 15 o 16 alarmas, tipos de alarma diferentes. Pero por nombrar algunas de ellas, podríamos recibir una alarma cuando un Darwin abra o cierre, o sea, se abra o se cierre a inversión, ¿vale? Recordad, para los que lo sabéis, pues que hay Darwins que por X razones que no voy a explicar ahora,
pues en un momento dado pueden cerrarse a inversión y por mucho que uno quiera como inversor, pues no puede acceder a ellos. Entonces, a veces es muy interesante tener una alerta, una alarma que te diga, oye, que este Darwin ya está disponible para su compra y esto te permite pues ser de los primeros porque lo que puede ocurrir también en función de la capacidad de ese Darwin es que te puedas quedar sin entrar en un momento dado. Con lo cual, pues es una de las primeras alarmas que se nos han ocurrido. Por ejemplo, si un Darwin está por debajo o por encima de X cotización, ¿vale? O, por ejemplo, alarmas sobre ciertos atributos. Oye, avísame cuando este Darwin, que tiene una nota muy buena de aversión a la pérdida, pues baje, por ejemplo, de 6,5 o de 7, porque a lo mejor ya no me interesa trabajar con él, no me interesa tenerlo en la cartera, en el portfolio, ¿ok? O al revés, avísame cuando este Darwin alcance cierta nota, porque está muy cerca, y me interesa saber cuándo la alcanza para no tener que estar yo pendiente y de esa manera poder entrar y comprarlo. Bueno, pues alarmas sobre lo que es el leverage de lo que es la estrategia subyacente. O, por ejemplo, cuando un Darwin empieza a moverse, que lo he entrecomillado, porque esto quiere decir, pues hay Darwins que por razones X, durante un tiempo X, pues dejan de cotizar, no porque haya habido ningún problema ni porque lo hayan cerrado a inversión, sino pues porque, por ejemplo, se ha ido de vacaciones, ¿vale? Entonces, oye, avísame cuando empiece a moverse de nuevo para yo poder considerar si quiero entrar o no de nuevo, porque sí que es cierto que a veces por los diferentes foros que hay, muchos inversores sabemos cuándo un Darwin va a dejar de operar durante X tiempo y entonces es interesante a lo mejor saberlo porque a lo mejor ese capital que estás invirtiendo en ese Darwin, pues a lo mejor lo quieres aprovechar e ir moviéndolo por otro lado, ¿vale? Así que esta sería otro tipo de alarma que se nos ha ocurrido. Y alarmas, por ejemplo, sobre la divergencia de lo que es el Darwin, que también creo que puede ser una alarma bastante cotizada, digamos, porque es muy interesante conocer, tener este dato, ¿no? Cuando un Darwin, en función de lo que, de su performance, en función del capital que está gestionando, en función del tipo de estrategia, en función de muchísimas cosas, cuando la divergencia empieza, por ejemplo, a ser positiva o empieza a llegar a un umbral, aunque sea negativo, pero más o menos aceptable. No voy a entrar ahora a explicar lo que es la divergencia porque es un tema muy largo, pero los que ya conocen el universo DarwinX, pues sabrán de sobra que esta alarma pues viene muy bien tenerla también. Y así muchas otras más, ¿ok? Y esos serían los 3 bloques. Ya os digo, filtros, carteras y alarmas. A continuación os voy a enseñar un pantallazo. Es una captura, no es una aplicación que funcione todavía. Es una captura para que os hagáis una idea un poquito del look and feel de la aplicación y podáis entender cuál es la dinámica o cuál es la forma en la que nosotros nos hemos planteado el proyecto y para, bueno, pues para que también podáis darle a la cabeza y, por supuesto, estamos totalmente abiertos a poder implementar nuevas cosas, nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. El logotipo que vais a ver no es el definitivo, lo hemos puesto ahí un poquito pues para que no se quede en blanco, pero bueno, la look and feel que tiene la aplicación pues es aproximadamente esto, ¿vale? Esta es la aplicación web de la que os estamos hablando. Y bueno, pues esta sería la parte de los filtros, como podéis ver ahí arriba en el menú. Esto sería más o menos cómo se verá lo que son los filtros. Y desde aquí, a diferencia de las primeras cosas que se pueden ir viendo ya, es que a diferencia de Darwin, es cuando tú estableces un filtro, lo que nos va a mostrar es una tabla en la que tú puedes ver las cosas que a cada uno le interesen. Es decir, vamos a poder filtrar por cerca de 50 criterios distintos, pero luego nosotros vamos a poder también elegir las columnas que queremos que nos muestre esa tabla, ¿vale? Porque a lo mejor nos interesa filtrar por 10 o 12 filtros, pero solo nos interesa la información de 4 o 5 o al revés, filtramos por 4 y nos interesa 12 columnas, ¿vale? O sea que eso cada uno de vosotros podrá configurarlo de forma totalmente personalizada para ver de un vistazo la información que realmente te interesa, sin necesidad de tener que estar entrando en cada uno de los Darwins para ver determinadas cosas, ¿vale? Entonces, esto es lo que es la parte de los filtros. Aquí arriba, ¿se ve el cursor, Yuri? Sí. Sí, perfecto. Pues aquí arriba, por ejemplo, pues dando a este botoncito, pues podríamos tener acceso a los distintos criterios de filtrado
y desde ahí podríamos elegir uno u otro, ir actualizándolos y entonces aquí se nos iría actualizando lo que es esta tabla con los resultados. ¿Perfecto? Además, nos permitirá también exportar en un CSV estas tablas, porque, bueno, pues habrá gente que por la razón que sea, pues porque tiene manejo de ciertos programas estadísticos o simplemente porque lo quiere importar a un Excel y trabajarlo allí, pues permitiremos también la exportación de estas tablas para que luego pues, se puedan manejar de una o de otra manera en función de lo que cada uno considere, ¿vale? Entonces, fijaos que, bueno, esto ya os digo, es una forma de verlo, esto sería otra forma un poquito más extendida. Aquí tenemos los diferentes filtros que cada uno pueda configurar, cada uno pondrá el nombre que quiera a cada uno de sus filtros y obviamente estos filtros, al igual que aparece que ocurre en DarwinX, pues se irán actualizando en tiempo real. Es decir, que si de repente yo entro en un filtro y había un Darwin que ya no cumple cierto criterio, pues ese Darwin ya no estará en ese filtro, ¿vale? Sin embargo, en las carteras es al contrario, es decir, no sucede esto. Cuando yo tengo una cartera creada con determinados Darwins, por ejemplo, 8, esos Darwins siempre van a estar ahí, hasta que yo quite uno o añada otro, ¿vale? Y siempre que yo entre a esa parte de las carteras, perdón, voy a ver en tiempo real cuál es la evolución de todas y cada una de esas carteras que yo tenga configuradas, pues exactamente de la misma forma que podemos ver aquí en los filtros. Porque lo que es más o menos la forma en la que se van a presentar los datos es muy parecida a esta. La única diferencia es, como veis aquí, por ejemplo, pues tratándose de una tabla donde en lugar de 5 columnas hubiese, por ejemplo, 22, pues tendremos un scroll horizontal pues, para poder ver fácilmente todas las columnas. Y las carteras son muy similares. Las carteras, pues básicamente es lo mismo que estáis viendo ahora, pero imaginad que en lugar de esta tabla desaparecería y aquí, en su lugar, aparecería lo que son las líneas de cotización de cada uno de los Darwins que la componen y lo que es la línea principal, que sería la suma acumulada de todos y cada uno de los retornos de los Darwins que la componen, ¿vale? Y, bueno, pues luego hay un sistema de pestañas donde se nos ofrecen otra serie de información, como os comentaba, unos ratios, unos estadísticos, las tablas de correlación, las tablas de rentabilidad mensual y anual y una serie de cosas, pues básicamente para que nos faciliten la labor de seguimiento, de control, de gestión, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería un poquito un primer acercamiento de lo que será la aplicación que estamos preparando. Y continuamos. ¿Quién podrá usarlo? Pues vamos a ver, digamos que básicamente podrá utilizarlo de manera totalmente gratuita, pues todo el mundo. Digamos que cuando tú entres en la aplicación podrás hacer uso de los filtros, de las carteras, de las alarmas no podrás hacer uso si no estás registrado, también de forma gratuita, porque, bueno, pues hay que guardar ciertos datos, obviamente el correo electrónico, etcétera, etcétera, porque si no, no hay forma de avisar a nadie. Y lo mismo ocurrirá con los filtros y con las carteras. Necesitas registrarte. Puedes utilizarlos, pero necesitarás registrarte pues, para poder guardar esos criterios o guardar esas carteras, ¿vale? Pero esa parte pues será totalmente, tanto la parte de los filtros como la parte de las carteras, será totalmente gratuita, ¿vale? Por otro lado, tendríamos lo que es la parte premium, que esta parte tiene una suscripción mensual. El importe todavía no está encima de la mesa, pero todos aquellos usuarios que hayan llegado a DarwinX a través del proyecto DarwinIZate, pues podrán acceder de forma totalmente gratuita a todas las funcionalidades y podrán desbloquear todas las capas, digamos, que consideramos que son solo para clientes o usuarios usuarios o miembros premium, ¿vale? Sí, Entonces, solo un matiz, que sí, tengan cuenta real. sí, Que tengan que cuenta tengan real. cuenta. Exacto. Efectivamente. Porque digamos que Vale, la capa premium tiene un coste de mantenimiento y de servidores eso es. y una serie de servicios que tenemos que contratar y solo lo podemos financiar pues si tiene algún tipo de ingreso, ¿no? Eso es. Pues sí, efectivamente, digamos que el coste que va a tener todo lo que es la infraestructura
Esto que os estoy explicando ahora es la primera fase, pero un poquito más adelante os voy a explicar lo que es la segunda fase y no va a ser la última, y os vais a dar cuenta de qué es lo que estamos preparando, porque hay mucho servidor detrás, hay muchas bases de datos detrás, hay muchos gigas de datos detrás, y luego está el tema de las alarmas y el tema de las optimizaciones, que hablaré ahora de ellas, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, efectivamente, pues podrán acceder a esta capa todos los usuarios que vengan a través de Darwin IZT y que tengan cuenta real funcionando. El que no sea usuario referido por Darwin IZT, pues podrá acceder igualmente pagando la suscripción mensual, ¿vale? ¿Cuándo vamos a lanzar la aplicación? Pues en enero vamos a estar con las pruebas de beta testing. Tenemos a un grupito de usuarios que van a participar de lo que es este proceso, en el que, bueno, pues vamos sobre todo buscando errores o viendo qué cosas no funcionan del todo bien, etcétera, etcétera. Siempre luego se puede escapar alguna cosita, pero obviamente pues para eso estaremos prestos para poder solucionar cualquier cosa cuando la aplicación esté totalmente online, pero la idea es que en esa etapa pues se puedan corregir la mayor parte de los errores y que llegue a lo que son los miembros o los usuarios de la aplicación lo antes posible y lo más limpita posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es lanzar la aplicación en febrero, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, podemos irnos más, un poquito finales de febrero, primeros de marzo, habría que verlo, pero esto es un poquito de la proyección que tenemos y, bueno, que es algo en lo que llevamos trabajando ya varios meses, varias personas y, bueno, pues yo estoy encantado con el resultado. Así que esto sería el cuándo, ¿vale? Cuándo pretendemos lanzar la aplicación. Y tal y como os comentaba, por último, lo que es el futuro de la aplicación, pues no queda en esto que os he contado ahora, ¿no? Digamos que hay una segunda fase y una tercera y una cuarta, porque la idea, como os comentaba Yuri, es seguir ofreciendo valor añadido a los usuarios. Y entendemos que para ofrecer ese valor añadido, pues tenemos que seguir avanzando con la aplicación, con las funcionalidades y con todo lo que pueda ofrecer más valor añadido a los usuarios, ¿vale? Y una de esas cosas que os queremos compartir es esto de aquí, que es la vista personalizada de Darwins, ¿vale? Lo que sería una pizarra, ¿no? O un dashboard. La vista personalizada es esto de que cuando yo busco un Darwin, generalmente los que estamos acostumbrados a analizar Darwins, pues vamos a 5, 6 o 7 sitios a buscar dentro de Darwinex diferentes informaciones que nos hacen entender de una mejor manera o estudiar o analizar. Vamos, que vamos a ver lo que nos interesa, ¿no? No vemos todo el Darwin de arriba abajo, sino que luego ya cada uno va viendo qué atributos, qué pestañas son las que más le interesan. Y entonces nosotros lo que queremos hacer es habilitar esta vista personalizada para que cuando tú busques un Darwin, pues tengas tu propia forma de ver esos atributos, esas tablas, esos gráficos, etcétera, etcétera, ¿vale? Creemos que puede ser una forma cómoda de agilizar el proceso de análisis de los Darwins, ¿ok? La simulación de carteras con criterios dinámicos. Y a esto me refería también con la caña que le vamos a dar a los servidores y a los discos duros y a todo, ¿no? La simulación de carteras con criterios dinámicos no es más que poder hacer no solo una simulación de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Lo que es una simulación, podríamos llamarla estática, de lo que es una cartera de Darwin, sino simular qué podría haber hecho una cartera con determinados criterios dinámicos. Me explico. Vamos a suponer que, lo voy a acotar mucho para que me entendáis. Vamos a suponer que yo establezco un filtro simple, un único criterio de Darwins cuya aversión a la pérdida pues esté entre 7,1 y 7,3, por decir algo, ¿eh? Entonces, seguramente con una horquilla tan estrecha aparecerán muy pocos Darwins. Imaginaos, 7, 8, 14, me da igual. Lo que va a ocurrir es que me va a simular, imaginaos que este filtro lo he hecho a 1 de enero de 2017, ¿vale? O de 2018, me da exactamente igual, a 1 de enero de 2018. Lo que me va a hacer esta simulación dinámica es comprar y vender automáticamente, en modo simulación, repito, los Darwins que entran y salen del filtro, porque esos Darwins, que había 7, 14, los que fueran, pues en un momento dado uno va a pasar
se va a pasar de ese 7,3 o ese 7,4 o al revés, va a bajar de 7,1. Entonces, en función de los Darwins que entren y salgan de ese filtro o de esos criterios que hayamos establecido, pues nos va a ofrecer lo que es una simulación de la cartera completa pues del año siguiente o de los 2 años siguientes hasta donde haya histórico. Y estas simulaciones se van a hacer con datos, con la mayor resolución de datos que nos permite DarwinX. Bueno, concretamente nos permite esa mayor resolución desde el 16 o 17 de abril de 2017, si mal no recuerdo. Y vamos a hacerlo con una resolución de 1 minuto. Es decir, no vamos a hacer simulaciones con datos diarios, sino con datos de 1 minuto, que es lo máximo que se nos permite para poder afinar e hilar fino en este sentido. ¿Vale? En un esquema de rentabilidad del inversor mejorado, entendemos que la parte de DarwinX en la que se muestran los rendimientos mensuales, anuales, los resúmenes, pues bueno, le falta una vuelta, no es un poco liosa en algunos casos. Entonces entendemos que esto se puede mejorar y que se puede mostrar esa información de otra manera. Y bueno, pues será una de las partes que habilitaremos más adelante en esa segunda fase. Y esta cuarta bueno, funcionalidad, que es la de publicar resultados de inversores. Esto quiere decir que inversores en Darwins puedan publicar sus resultados de forma pública dentro de la plataforma para quizá, digo quizá porque no es algo que dependa solo de nosotros, para quizá poder, bueno, pues quizá dar un servicio al resto de los inversores o poder dar algún tipo de servicio de señales o algo por el estilo dentro de la plataforma, ¿vale? Dentro de lo que sería, ya no estamos hablando de seguir a Darwin, sino de seguir a inversores que son rentables y bueno, pues esto es algo que obviamente está en estudio porque no es algo que todavía se pueda hacer, pero parece que las cosas se están alineando para que sí sea posible, ¿vale? Y seguirlos, ¿no? Como ponía aquí, y seguirlos, publicar resultados de inversores y seguir a estos inversores. Y hasta aquí puedo leer de momento, hay muchas más ideas, pero como diría Mayra Gómez Kemp, ¿no? Sí, hasta Hasta aquí aquí puedo puedo leer. leer. Y bueno, pues gracias a todos por vuestro tiempo, y Sí, bueno, pues que te que- paso la antorcha. sí, quiero matizar, yo creo que ha Sí, quedado implícito y explicado en tu pero quiero incidir sobre varios puntos, ¿no? Para sí. remarcar las diferencias que hay respecto, por ejemplo, al backtester de DarwinX, que me parece que son diferencias muy considerables. El backtester de DarwinX lo que te permite básicamente es sumar, simplemente tú escoges los Darwins que quieras y te va a sumar sus resultados para ver qué resultado hubiera dado en una cartera conjunta. Eso Sí, tiene un problema y es que tú siempre vas a escoger los Darwins que han ido bien, con lo cual claro. las carteras que vas a tener en ese backtester realmente no es un backtester, ¿no? Porque ahí hay un clarísimo sesgo de supervivencia y no vas a poder detectar, no vas a poder encontrar formas de predecir el resultado futuro de los Darwins, porque vas a meter en Sí. esa cartera los que hayan funcionado bien. Y en el pasado los que han funcionado bien siempre van a dar una cartera que ha funcionado muy bien. No sé si me explico. Sin embargo, este backtester que lanzamos en la primera fase, te permite crear carteras en base a criterios, por ejemplo, que los atributos invertibles o que determinado atributo invertible o combinación de atributos invertibles haya tenido una nota de X en la fecha tal, ¿vale? Con lo cual te permitirá encontrar Darwins que a lo mejor en aquel momento no estaban dando todavía buenos resultados, pero que tenían unas buenas notas en determinados atributos invertibles y que terminaron funcionando bien. Es decir, te permite obtener o analizar cierta capacidad predictiva de la plataforma. ¿Vale? Que al final es lo que Ujú. buscamos, es utilizar los indicadores, los atributos invertibles que no dejan de ser indicadores, para ver qué capacidad, para medir y estudiar qué capacidad predictiva tienen. Y por lo tanto, acabar diseñando cada uno sus propios sistemas de selección de Darwins en función de los que mejor resultados o capacidad predictiva le han ido ofreciendo. ¿No? No sé si lo he explicado bien, Andrés. Lo has explicado perfectamente. Te damos el aprobado. Muy bien. Sí, sí, sí.
Sí, sí, está bien explicado. Sí, hombre, desde luego, o sea, el salto es enorme en ese sentido porque, o sea, que hay dos saltos importantes en cuanto a lo que es la simulación de carteras, ¿no? Esto que tú estabas explicando de poder seleccionar a estos Darwins a una fecha concreta para luego poder proyectarlos hacia adelante. Y por otro lado, esto que comentaba al final de la simulación de carteras dinámicas, ¿no? Con criterios dinámicos, que eso ya va a ser como el sumum, ¿no? El poder hacer backtesting de carteras o incluso backtesting que no... Bueno, no puedo decir todo, no puedo decir todo. No podemos decir todo. Pero no podemos decir todo. Y nos Pero pregunta bueno, nuestro amigo Nacho desde Dublín, nos sí. pregunta que todo esto requiere, dominar la herramienta va a requerir cierta formación, que si hemos pensado en ello. Hemos pensado en ello, pero en principio no nos lo planteamos. Creemos que será relativamente intuitiva de utilizar y, bueno, procuraremos aportar el máximo de información posible y de tutoriales posibles a través de Darwinizate para sacar el máximo partido, además de que nosotros mismos iremos compartiendo con todos vosotros los resultados de nuestras propias investigaciones con esta herramienta. Es decir, nosotros también nos vamos a beneficiar como inversores del uso de esta herramienta, estaremos o intentaremos estar en la vanguardia de investigación de sistemas de inversión en Darwins a través de esta herramienta y compartiremos con todos vosotros nuestros trucos, ¿no? Y si en el futuro, en esa segunda parte, en esa segunda fase, como dice Andrés, acabamos lanzando esa posibilidad de seguir otras carteras, pues bueno, quizás la nuestra sea una de ellas, ¿no? Pero eso es algo que todavía tenemos que valorar desde el punto de vista técnico, legal y demás, ¿no? Eso todavía lo dejaría un poquito en el aire. Jesús dice, si queréis pasamos al turno de las dudas, ¿eh? Dice Jesús, le gusta el concepto Darwinex, tiene una duda, si ganan los traders con sus Darwins, ganan los inversores, ganan todo de forma alineada. Me pregunto, ¿quién pierde? ¿Puedes hablar sobre eso? Pues mira, Jesús, no ganan todos los traders y no ganan todos los inversores, ni mucho menos. ¿Vale? Es una herramienta, o sea, DarwinX es un entorno donde si el trader lo hace bien y los inversores que le siguen también lo hacen bien, porque esta es otra. Por muy bueno que sea el Darwin, si los traders que invierten en él no lo hacen bien y entran en el lugar inadecuado y salen en el lugar inadecuado, también pueden perder. ¿Vale? Entonces, ganan cuando todos lo hacen bien. ¿Vale? Desde luego, es una herramienta más que nos proporciona transparencia. Contestando a Ramón, sí, se utilizará dentro de lo que es el análisis de la gráfica de los Darwins y las carteras, se implementará lo que es la estagnación de la curva y muchas otras cosas, ¿vale? Que realmente eso es muy fácil, quiero decir, o sea, de lo que hemos hablado es muy fácil, muchísimo sí. más avanzado que simplemente incluir una curva de estagnación o de drawdown o de... Eso realmente es muy fácil porque no es más que simplemente hacer un seguimiento del resultado económico de la rentabilidad del Darwin, ¿no? Insisto que es muy fácil eso, ¿vale? Aquí lo importante es que entendáis que con esta herramienta podréis investigar nuevas metodologías de inversión que actualmente no se pueden investigar. Y podréis también hacer un seguimiento de vuestras inversiones muchísimo más detallado de lo que se puede hacer actualmente, con informes de resultados en esa segunda fase mucho más avanzados, ¿no? Y como veis es una apuesta de esfuerzo, de ilusión, una apuesta económica también por nuestra parte, pero que creemos que va a significar un antes y un después en la forma de analizar toda la información, que es mucha, que hay en DarwinX, ¿no? Realmente DarwinX, como digo, es un mercado y los mercados, cuanto mejores sean las herramientas con las que analizamos a ese mercado, tanto mejor, más probabilidades tendrá el inversor de hacerlo bien. Evidentemente no hay nada garantizado. Luego será las decisiones finales del inversor las que determinen si ha escogido bien y si además de escoger bien, si ha entrado y salido adecuadamente en el Darwin, ¿no? Hay que comentar también que este faseado que ha comentado
Andrés, respecto al lanzamiento de la primera fase. La fase beta, luego la primera fase y la segunda fase, va muy en línea también con las herramientas que está poniendo a disposición del mercado, del público, DarwinX a través de las APIs, ¿no? Eh, de las interfaces que han creado y que están en fase beta ahora mismo analizando, de las cuales nosotros mismos y muchas otras personas estamos probando como beta testers. Pero bueno, que las lanzaremos incluso antes de que estén las APIs. Corrígeme si me equivoco, Andrés. Es decir, tenemos la capacidad de lanzarlo antes. Tenemos la capacidad de lanzarlo antes, sí, porque digamos que estamos desarrollando la aplicación como, bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, digamos que hemos cogido dos caminos a la vez, como un poco teniendo en cuenta la posibilidad de que DarwinX no fuera tan rápido a la hora de liberar de forma pública lo que son las diferentes APIs, porque sí que es cierto, como os comentaba Yuri, que esas APIs de momento no se pueden utilizar de forma definitiva porque estamos probándolas, pero digamos que a través de otras técnicas, obviamente totalmente legales y demás, son ellos totalmente conocedores de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, pues podemos ir un poquito más rápido en ese sentido en caso de que el lanzamiento definitivo de las APIs por parte de DarwinX venga con retraso. O sea que efectivamente sí va a ser, digamos, asíncrono en ese sentido y por lo menos en esa primera fase no vamos a necesitar necesariamente que la API esté totalmente liberada porque podremos igualmente atender lanzar lo que os hemos estado comentando. Sí que es cierto que para hacer otras cosas sí que necesitamos de la liberación completa de las APIs, pero bueno, por lo menos para lo que es esa primera fase con esos 3 bloques, sí que podremos hacerlo de forma independiente a ese evento. Antonio Javier Vadillo hace una pregunta interesante que yo creo que debemos aclarar, aunque lo hemos explicado ya, pero lo volvemos a aclarar. Dice, muy buen trabajo, pero no entiendo que dispongamos de ello gratis. ¿Cuál es vuestra ganancia? Solo lo digo por entender que también aquí los intereses estén alineados. Desde luego es una pregunta de una persona inteligente que sabe que no hay nada gratis en este mundo y que efectivamente bueno, tampoco esto es gratis. Es decir, como ha explicado Andrés, hay dos capas. Una gratuita con capacidades limitadas, ¿no? Con ciertas funcionalidades limitadas a las que podrá acceder todo el mundo simplemente dándose de alta con su usuario, o sea, creando un usuario y un correo electrónico, ¿vale? Y una de premium, de pago, que ya es de alcance ilimitado, que ya entrega todas las funcionalidades. Entonces, la parte premium es la que genera los ingresos para sustentar la tecnología, ya sea vía comisiones compartidas por parte de DarwinX o vía modelo de suscripción para aquellos que elijan esa opción del modelo de suscripción, ¿no? ¿Y qué iba a decir? ¿Qué más iba a decir? Es que tenía una idea ahí en la cabeza y se me acaba de ir de la cabeza. Ah, sí, es algo así como hace, por ejemplo, pues Dropbox, ¿no? Dropbox, ¿cómo se ha dado a conocer? Pues se dio a conocer primero ofreciendo una capa gratuita para que conozcas cuál es su valor, para que conozcas su utilidad, o Evernote también lo han hecho y muchos otros, ¿no? Y llega un momento que dices, oye, esto, una vez que te acostumbras a usarlo, dices, esto es maravilloso, estoy dispuesto a pagar por ello y que me liberen, Trello también lo hace, que me liberen funcionalidades, ¿no? Pues esta es la idea que tenemos con Darwin Explorer. Es decir, que primero la gente pueda ver el valor que tiene, utilizando con ciertas limitaciones que de forma gratuita. Por lo tanto, es una apuesta también por nuestra parte por la calidad, ¿no? De decir, oye, paga solo si te interesa o suscríbete en DarwinX a través de nuestro enlace sin que te cueste nada la aplicación, solo si te interesa, ¿no? ¿Vale? Claro. Ramón dice, ¿cuándo podremos ver una nueva cartera de Darwinizate basada en esta nueva herramienta? Uy, queda mucho para eso, porque todavía primero tenemos que terminar la herramienta, luego necesitaremos unos cuantos meses de investigación y luego otros cuantos meses más para acumular resultados, ¿no? Con lo cual, yo no sé, me costaría ver resultados
de una cartera creada así antes de que acabe el año 2019, ¿no? Lo veo complicado, lleva tiempo. Pero vamos, la idea es en la medida de lo posible ir compartiendo todo lo que podamos. Jorge pregunta, ¿el precio del modo premium cuál es? Hemos dicho que aún no está publicado, no lo sabemos, pero sí que tengas claro que si eres referido nuestro en DarwinX no tendrás que abonar nada mientras mantenga el esquema de afiliados DarwinX. Si en algún futuro lo eliminan, pues todo el mundo tendrá que pasar a un plan de suscripción mensual. ¿Vale? Pero ya lo contaremos, estamos todavía cuadrando los números, intentaremos que sea lo menos posible, como es lógico, y que aporte el máximo valor añadido para todos. Vale, pues estoy echando un vistazo a las preguntas. Jorge dice, con el link enviado me puedo incluir como referido de ustedes. Mira, tienes que, para eso tienes que ir a darwinizate.com. Ahí encontrarás el link, ¿vale? darwinizate.com, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a darlo por finalizado aquí, Andrés, ¿no te parece? Me parece el momento perfecto. Sí, lo único añadir que si alguno tiene alguna duda, también nos gustaría recibir vuestras sugerencias sobre funcionalidades que queréis que incluyamos en un futuro en la herramienta. Pues que nos enviéis consultas o sugerencias a info@darwinizate.com. info@darwinizate.com. También pongo la dirección debajo de la descripción de la grabación. Y repetir que, bueno, es un placer trabajar con este equipazo, con Andrés, con UFX Trader, con el desarrollador, que no le conocéis, pero tenemos un desarrollador prácticamente a tiempo completo trabajando en todo esto. Desearos un feliz resto de fiestas y un feliz entrada en el año 2019 y que ya veréis que el año 2019 en este mundo DarwinX vamos a aportar mucho y entre todos vamos a hacer que la comunidad DarwinX crezca y que nosotros crezcamos con ella, es decir, tanto vosotros como nosotros, que nuestras inversiones en Darwins y nuestros resultados como traders mejoren notablemente gracias al mundo DarwinX. Andrés, un placer. Muchísimas gracias por tu ayuda. Gracias a ti, Yuri, un placer igualmente. Y a todos los demás, pues nos vemos tanto en forexweb.com como en darwinizate.com, como en nuestros podcasts entre traders, como en nuestro canal de YouTube. Ha sido un placer. Nos vemos pronto en el siguiente webinar. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo, chao. Chao. Chao.